todos. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo desde el corazón, desde el Shungo. Eh, Mi nombre es Margarita García. Soy mama. Nací en esta hermosa Pachamama, caminante, peregrina también de sabidurías y de conocimientos ancestrales. Estoy aquí para compartir con ustedes esta queridísima investigación que me ha cambiado la vida, que es sobre Kuntur, el Apu Kuntur. Espero que esto sea un crecer juntos, sea en reciprocidad, sea en armonía para todos. Así que saludos a todos. Yupai Chani. Ay, 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 muy buenas noches, Cuyaca Daisy. ¿Cómo se encuentra en Ecuador? Yupai Chani, Mashi. Yupai Chani por invitarme a conversar, a dialogar sobre este tema tan hermoso, tan importante. Aquí en Ecuador estamos entrando al verano, ¿sí? Después de haber celebrado el Inti Raymi del 21 de junio, que por causas de la pandemia se hizo no por comunidades, sino a través de las líneas de las redes sociales, pero aquí estamos poniéndole fuerza, poniéndole corazón para que la vida continúe para todos. Bueno, muchas gracias por parte del colectivo Zona Cultural por sumarse a este ciclo de conferencias. Hoy tenemos un tema muy interesante que va a ser sobre el cóndor o el kuntur, como deberíamos mencionarlo. Vamos a tocar diferentes temáticas sobre este animal esta ave que tiene muchos significados, ¿no? Que antes de ingresar a la conferencia, creo que estábamos hablando 1 hora y media sobre diferentes aspectos culturales y creo que hoy vamos a tener una cátedra realmente para hablar sobre esta temática. Sí, creo que es importante que vayamos caminando y no solamente rescatando lo que significa Kuntur para nosotros o el cóndor, sino también reviviendo esta relación con el cóndor. Es un tiempo donde está muy marcado el espíritu del cóndor. De hecho, lo que estamos viviendo en estos tiempos es la presencia misma del espíritu del cóndor. Cuando hablamos de la muerte, la vida y el renacer. Entonces, ahora más que nunca, hay que replantearnos, redefinir nuestras creencias, nuestras filosofías, nuestros pensamientos. Y quien viene con esa esencia y esa energía a recordarnos qué sentimos, qué pensamos, qué sucede con nosotros cuando se presenta la enfermedad y la muerte. ¿Es el fin o es la transformación? ¿Acepto el cambio o me resisto a él? Entonces, todo esto que te estoy diciendo es cóndor, es el espíritu del cóndor, el Apu Kuntur. O sea, una energía muy, muy fuerte que hoy vamos a ver también a comprender. Y bueno, antes de ingresar a nuestra conferencia, yo estoy con mi juspita, con mi hojita de coca. Algo que estábamos hablando detrás de cámaras es que aquí, creo que en La Paz, en Bolivia, también creo que en Perú, somos muy dichosos de tener la inalmama, ¿no? La hoja sagrada, porque creo que en Ecuador, bueno, no es muy, no es muy comercializado, ¿no? La hoja de coca. Así que voy a hacer mi quinto. Desde aquí las mejores energías desde La Paz, Bolivia, hacia allá. Y que, bueno, este sea un buen ciclo para que todos nos conectemos y aprendamos de usted. Jayaya. Ya, ya, ya. Bueno, entonces, eh, le invito por favor a que comparta su presentación y nos vayamos adentrando en esa temática. A ver, voy a...
¿Sí? ¿Está visible? Sí, se ve claramente. Ya. No sé qué tal está la voz. ¿Se escucha bien? Listo. Sí, yo te escucho bien. Y bueno, vamos a compartirles. Voy a tratar de ir sintetizando lo que más pueda este tema de el cóndor, símbolo, mito y ritos andinos. El propósito de que se difundiera y se revitalizara quién es el Apu Kuntur o nuestro amado animal y ave sagrada tutelar también para los pueblos andinos, es porque justamente habíamos conversado de que es importante no olvidarnos de la memoria de nuestros pueblos, no relegarlos a algo que forma parte de nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces el cóndor está presente como símbolo, está presente en muchos mitos, en leyendas, está presente también como arte, muchas formas de expresión del arte, y también sigue presente en todos los ritos andinos. Aquí tenemos al cóndor de los Andes. Realmente aquí se le ve pequeño, pero el cóndor es una de las aves más grandes del mundo, ¿sí? Podemos verle como ir desentrañando las características, empezando por las características físicas del cóndor. Puede llegar a medir aproximadamente 1,5 metros de altura. Va a haber diferencias entre los cóndores machos y los cóndores hembras. Y habitan desde las zonas más al norte de Abya Yala o de América, vienen desde el norte, el extremo norte de Venezuela, va descendiendo por todo el callejón interandino y va llegando hasta las Tierras del Fuego, o sea, hasta Chile y hasta Argentina. Es decir, el cóndor es un animal muy emblemático, muy significativo, justamente por su presencia geográfica también. Por eso es conocido como el rey de las aves o el rey de los Andes. Y si puede ascender, inclusive con este espíritu, esta grandiosidad que tiene el cóndor, y podemos hablar hasta de 10,000 metros de altura, por eso se lo encuentra en los picos, en los nevados, en las cimas muy altas de nuestros apus. Y eso precisamente fue lo que fue generando todos estos mitos, todas estas leyendas con respecto al cóndor de los Andes. Hay que tomar en cuenta estas diferencias. El macho, por ejemplo, si ustedes observan en esta imagen, en esta fotografía, tiene cresta en la parte superior y tiene ojos de color marrón, de color café, oscuros. Así le distinguimos al macho. La hembra, en cambio, carece de cresta en la parte superior, es calvita y tiene los ojos rojos. Si bien los tonos de ese rojo es bien encendido, es muy fuerte el color de la hembra. El macho puede pesar más o menos entre 11 a 15 kilos y la hembra un poquito menos, puede ser de 8 a 11 kilos. La envergadura, por ejemplo, cuando abren sus alas, puede llegar hasta 3 metros, 3,5 metros, solo con abrir las alas. Así que tenemos la idea de un ave sumamente grande, pero es el ave que, a pesar de su tamaño, de su peso, puede llegar a grandes alturas. Las características también del cóndor es que es monógamo, o sea, hace nido con una sola pareja y se aparea para toda la vida. Cada más o menos 2 años puede procrear y lo tienen en su nido cuidando los padres del cóndor durante 6 meses. A partir de los 6 meses ya empieza a dar sus primeros vuelos. La reproducción es muy difícil, sobre todo en cautiverio. Es algo extraordinario. Y de hecho, creo que hace pocos años, no sé si hace 2 o 3 años, justamente en el zoológico de La Paz, en Bolivia, nació en cautiverio un cóndor.
Aquí le tenemos el vuelo del cóndor con sus alas desplegadas y da como una sensación de magnificencia, de grandeza, de majestuosidad, surcando los aires. El cóndor suele aprovechar los vientos, no solamente del callejón interandino de las montañas, sino que también va planeando el vuelo con los vientos de las costas, tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico. Y este vuelo que ejerce el cóndor y estas alturas que nos impactan, prácticamente ha hecho del cóndor como el ave que puede hacer el vínculo entre el mundo de los apus, el mundo de los cerros, de los urcus, de las montañas, y al descender va trayendo estos mensajes de nuestros espíritus tutelares. Así que por eso el cóndor también es considerado como el mensajero divino, el mensajero sagrado. Hace muchísimos siglos, antes de la llegada de los conquistadores españoles, el cóndor ya era reverenciado, ya era considerado un animal sagrado. Por eso inclusive se presentaba ofrendas para el espíritu del cóndor, se le invocaba, se le convocaba para que descendiera y pudieran los amautas, los yachaks, los achachilas, entrar en contacto con este mensajero de los espíritus tutelares, de los dioses, del mundo superior, y revelara cuáles eran los designios o los deseos de los grandes espíritus. Y cuenta el mito de que cuando estaban reunidos en el Coricancha, Huayna Cápac, uno de los casi últimos incas, y cayó en plena plaza del Coricancha un cóndor muerto. Así que eso fue interpretado como un mal presagio para el pueblo. Fue como un presagio de que estaba llegando a su fin, que iba a morir de alguna manera o iba a desaparecer con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Iban a ocurrir acontecimientos graves para el pueblo del Tahuantinsuyo. Y así fue, se cumplió la profecía, y con un cóndor muerto en esta plaza, Huayna Cápac inclusive se sabe que varias veces trató de evitar que se cumpliera este presagio, pero la historia ha demostrado que así fue cumplido. El cóndor puede estar con diferentes nombres de acuerdo a las lenguas maternas de diferentes pueblos. Entonces, por ejemplo, tenemos Oyiquil, que significa en el idioma del Hueché, que es de la Patagonia. Es el nombre que se le asigna al cóndor. También es como Manque, los mapuches de Chile y de Argentina, Malcu, el pueblo aymara, Bolivia, y también se le conoce como Huesillao, en el idioma de los yamanes de la Tierra del Fuego. Es decir, en diferentes idiomas nativos, originarios, el cóndor va a ir variando de nombre. Universalmente, lógicamente, en castellano, en español, ya es cóndor para todos, pero cuntur también es en quechua y cundur en quichua. ¿Qué protagonismo, qué relación tiene el cóndor con nuestros mundos? De acuerdo a la cosmoconciencia andina, el cóndor participaba de todo lo que sucedía. Nosotros tenemos este concepto de que todo está relacionado, de que todo es complementario, de que hay un equilibrio entre el dar y el recibir, en reciprocidad, en complementariedad. Entonces, está incluido los animales, las plantas, los espíritus de los árboles, los espíritus de los ríos, de los mares. Es decir, estos vínculos van siendo como tejidos donde desde lo más pequeño que existe en nuestras tierras, en nuestra Pachamama o nuestra Madre Tierra, hasta los seres más visibles del cosmos, como pueden ser estrellas, planetas, soles, la luna, forman parte de una gran familia, de un gran ayu, un ayu
donde todas las pachas se reúnen para participar de los procesos de vida. Por eso se ha formado, de acuerdo a la cosmovisión ancestral, los mundos andinos. Entonces tenemos el Hanan o el Alakpacha, que es el mundo superior. Tenemos el Caipacha o el Acapacha, que es el mundo donde se hace el Tincuy, el que logra unir lo superior con lo inferior. Y tenemos el Uku o el Mancapacha, que es el mundo inferior. Es bien interesante ir profundizando en estos mundos, porque si observamos un poco esta imagen, el mundo superior no es un mundo pasivo, no es un mundo no participativo, sino que todo el tiempo está interaccionando con los otros mundos. Y qué mejor que el cóndor, que es el espíritu que puede viajar lo más alto y descender hacia la tierra del medio, que es nuestra tierra, donde están muchos seres, piedras, árboles, montañas, los runas, las personas, también puede religar, puede reunir a esta otra familia del Caipacha o de la Capacha. Y también resulta que el cóndor también se convierte en mensajero de aquellos que ya han trascendido. Es decir, él es el que puede hablarnos no solamente de la muerte y anunciarnos la muerte, sino también nos anuncia el renacer, este elevarse, porque para nosotros el Ucupacha no es el mundo solamente de los muertos, de los ya fallecidos, de lo no existente. O sea, sin hacer esta asociación quizás cristianizada, donde hacemos una especie de reemplazo entre Ucupacha y el inframundo cristiano o colonizado, sino que para nosotros el Ucupacha es un mundo vivo, es donde los ancestros todavía están hablándonos, comunicándose con nosotros. Entonces, es interesante este concepto de muerte o de vida en el Ucupacha. Y el cóndor es precisamente el mensajero de los ancestros. También es la voz de los abuelos y de las abuelas. Aquí tenemos al lado izquierdo una imagen, ¿sí? Es un monumento donde está Pachacuti, uno de los incas, y se ve claramente cómo está representado los tres mundos a través de una simbología y muy importante en el mundo andino, que es a través del espíritu de los animales. Entonces, vemos cómo el cóndor está desplegando sus alas y está representando a este mundo superior. En la parte media está el jaguar, el puma, que representa el mundo del medio, y a los pies está Amaru, la serpiente, que representa el mundo de abajo, o el Ucupacha, el mundo inferior. Entonces, ¿qué mensajes traía el espíritu del cóndor? Las astronomías precolombinas, la astronomía Quitucara, la astronomía Caranqui, por ejemplo, en la tierra del Ecuador, o la astronomía inca, ¿sí? A través de todo el callejón andino del Tahuantinsuyo, o también la astronomía aymara. Es decir, nosotros ya teníamos estos vínculos de comunicación entre el mundo superior, el mundo nuestro y el mundo de abajo. Y empezamos a nombrar estas constelaciones, planetas, estrellas, a colocarles estos nombres que eran significativos para nosotros. Es decir, nombrábamos al universo, al cosmos que nos rodeaba, y también descendíamos esa energía. Es decir, colocarle nombre a una constelación, sea oscura o luminosa, una estrella o un planeta, era una forma también de integrarlos a nosotros como parte de una familia cósmica. Es un ayu cósmico, es una familia que no está alejada de nosotros, como lo vemos ahora, como que nosotros estamos aquí y hay un concepto un poco centralizado en el ser humano. Ni siquiera le damos vida ni conciencia a otros seres. Y bueno, en nuestra cosmoconciencia ancestral no era así.
Es decir, lo que sucedía arriba afectaba a lo de abajo, y lo que sucede aquí abajo afecta al mundo superior también. Y en este movimiento estelar, constelar y planetario, existe la constelación del Cóndor, ¿sí? Que viene a representar una parte de Escorpio, que está en la parte de abajo, como podemos ver en las imágenes. Y la constelación del Cóndor ya fue asignado, fue descubierto por un astrónomo inglés. Y es curioso porque justamente hace no mucho tiempo también se le renombró a la galaxia del Cóndor, la galaxia de Cóndor. Así que Cóndor tiene su constelación y tiene su galaxia propia también. Y es una de las espirales más grandes, justamente se le asoció por la grandeza que tiene, el tamaño impresionante que tiene esta galaxia, se lo relacionó con el Cóndor y está a 212 millones años de luz. Es decir, el Cóndor todavía se manifiesta y vive en el mundo superior. Todavía sigue relacionándose con la voz, con el sonido del silencio, con la palabra sagrada de las esferas del mundo superior. Si vamos, por ejemplo, avanzando en la memoria de nuestros pueblos antiguos, está Nazca, Perú, los geoglifos. Más o menos hay unos 300 geoglifos y se siguen descubriendo más geoglifos en la tierra de Nazca. Y hay una imagen bien interesante que es justamente la de este animal sagrado para nosotros, que es el cóndor. El tamaño son 130 metros de largo por 115 de ancho. Y está entre el perro y la araña. Muchos le confunden con el colibrí o el quinde, pero esa es otra ave que está en otro espacio de Nazca. Este representa por las patas, por el tamaño de la cola y por la extensión de las alas a Kuntur. Así que solo se lo puede ver desde una montaña, desde la parte más alta o solamente sobrevolando en avioneta. Es visible. Bueno, ahora como tenemos la tecnología, el Google Maps, también se lo puede visualizar a través de ahí. Pero vamos acercándonos cómo esta imagen del cóndor no solamente está en el mundo superior, sino que también quedó grabado por los siglos en el mundo de aquí, en el Caipacha. Aquí ya vamos a la arqueoastronomía, a la arquitectura precolombina, y este es el templo del Cóndor que está en Machu Picchu, la montaña vieja. Machu Picchu significa la montaña vieja. Y si observamos al lado izquierdo en la imagen, en la parte superior ya está bastante desgastada la piedra por la erosión del tiempo, el clima, las lluvias, el sol, pero está bien marcado, aquí está dibujado para que se lo visualice de mejor manera, la iconografía y el símbolo del cóndor. En la parte de abajo se ve claramente cómo está el pico, el cuello y la parte esta que lo representa. Es decir, aquí hay una imagen muy interesante, pero no solamente se queda como piedra labrada para recordar al apocóndor, sino que es un templo. En la parte de abajo, justamente en este espacio, fue descubierto después de muchos años después de que empezaran a sacar inclusive a la luz que existía el templo del cóndor. Los arqueólogos descubrieron en las entrañas, en una cueva, el enterramiento de un sacerdote. Y había algunas ofrendas al sacerdote y algo que remarca la importancia del cóndor aún dentro de la arquitectura o los templos antiguos. Era el único lugar donde corría el agua. Es decir, ancestralmente el agua que corriera cerca de los aposentos del Inca era solamente privilegio del soberano. Pero quien compartía este privilegio de que circulara el agua de manera subterránea
estaba también para los sacerdotes consagrados al templo del cóndor. O sea, había que brindarle, ofrendarle agua fresca a este gran Apu. Se dice que también el mismo Machu Picchu está construido en forma de cóndor, o aprovechado la geografía y todo lo que implica las montañas de alrededor y en el corazón de Machu Picchu, tiene la forma justamente de un cóndor. Aquí tenemos algo que te puede interesar, Diego, que es justamente en nuestra amada tierra Bolivia, la Puerta del Sol. Bueno, esto es bien interesante porque en Calasaya, ¿sí? Estamos hablando de un lugar muy antiguo, sumamente antiguo. Calasasaya. Calasaya, perdón, Calasaya, ¿sí? Calasasaya. Calasasaya, sí, Calasasaya, perdón. Ya. Entonces, la cultura tiahuanacota estuvo muy presente en este espacio y esta especie de puerta que todavía le están resignificando, está hecho de un solo bloque de piedra de andesita, tiene más o menos un peso de 10 toneladas, calculadas más o menos, y es importante la parte delantera de la Puerta del Sol. O sea, esta parte que se visibiliza, que hay una figura central. Varios arqueólogos, antropólogos le han dado varias interpretaciones de lo que significa esta parte central, asociándolo a un dios tutelar, a Viracocha, ¿sí? A Tunupa o Contiti Viracocha, se le ha dado varias denominaciones, pero lo interesante de esto es que cuando uno ve esta figura y va observando la parte del cetro, el cetro de esta deidad tutelar, vemos que tiene a cóndores. Justamente en la parte de abajo remata su bastón en 2 cóndores, pero uno de los bastones se ve que no tiene un cóndor, sino que tiene 2 cóndores. Es decir, habría que darle significado también en la posición que se encuentra el cóndor, en qué actitud, movimiento está reflejando los cóndores. Algo que me llamó la atención fue justamente de que todo el cuerpo de Viracocha o de esta deidad tutelar está rodeado todo el tiempo, desde la corona por cóndores, los bastones de poder por cóndores, y totalmente rodeado en varios, digamos así, filas, hileras de cóndores, desde hombres cóndores o cóndores humanizados. De acuerdo a lo que estaba contando, hay estas 4 cenefas, ¿sí? Horizontales y verticales, pero hay un cálculo de que son más o menos 48 íconos, ¿sí? De los 48 íconos que rodean a Viracocha, 32 son seres alados, que es una cantidad impresionante. Es decir, algo nos quieren decir nuestros abuelos, algo que quisieron grabar en esta puerta. ¿Qué simboliza? ¿Qué representa esto? ¿Son guerreros acompañantes? ¿Están en un ritual, en una ceremonia, Viracocha? Quizás está simbolizando un lenguaje que todavía no podemos descifrar totalmente. ¿Qué hacen tantos hombres cóndores o cóndores humanos en esta Puerta del Sol? Y hay un investigador muy interesante. La interpretación de la mayoría de las personas es que es un calendario, ¿sí? Lo relacionan como un calendario solar, un calendario lunar, marca solsticios y equinoccios, pero también para otros sería un calendario relacionado con el movimiento de Venus. Aquí tenemos en una imagen de estos guerreros alados, en esta actitud de vuelo, ¿sí? De movimiento y de vuelo. Y la interpretación más interesante que he encontrado con respecto a qué hacen los cóndores ahí es justamente, acaba de dar hace no mucho tiempo una
conferencia en línea, el antropólogo, es profesor también de universidad, el José Teijeiro. No sé si lo conoces, Diego, pero José Teijeiro da una hipótesis muy interesante y me parece muy certera la que él da. Y él propone que en la configuración de Wiracocha está destinado a mostrar el viaje que hace el alma de los tiahuanacotas cuando llega la muerte. Entonces, si observamos la parte inferior, la parte de abajo en la imagen izquierda, este gran investigador hace una relación y una comparación de cómo se levantan los altares a los difuntos hasta el día de hoy en algunas comunidades aymaras, bolivianas. Y prácticamente es la réplica exacta, a pesar de los miles y miles de años que han pasado, de cómo la parte de abajo representa en un estado embrionario, fetal, custodiado por varios cóndores, como recibiendo al difunto, recibiendo el cuerpo de aquel que recién fallecido. Entonces la muerte, tomando en cuenta que en el concepto ancestral no era un final, sino un trascender hacia Huina y Marca, o hacia el pueblo eterno, un retornar a la fuente de vida para la renovación de las fuerzas, para renovar las formas de vida, y representa totalmente el ascenso y va marcando esta ascensión desde el mundo inferior, va subiendo, custodiado justamente por el mensajero del sol. Tomemos en cuenta que también se ha interpretado al cóndor como aquel que permite que todos los días ascienda y descienda el sol. Es decir, gracias al cóndor, a su vuelo puede empujar la fuerza solar, la fuerza divina, la fuerza de la vida, el amanecer, el mediodía y el atardecer, igual que la vida de los humanos, los runas. Nosotros también tenemos amaneceres, también tenemos atardeceres y también tenemos nuestros mediodías. Y en la interpretación de él, sería justamente los tallados de piedra, y el tallado de piedra y la simbología, la iconografía, representa esta sagrada corte de la justicia. Todo lo que le rodea a Wiracocha sería como una corte de justicia. Sería como aquellos que tienen la memoria de aquel que ha fallecido. Más o menos me recuerda a la mitología egipcia, donde eran juzgados los muertos, ¿sí? Y donde se ponía en una balanza la pluma de la verdad de la diosa Maat y el corazón de quien fallecía. Y bajo esa balanza podían ingresar al otro mundo. Aquí habla de que todos estos hombres cóndores o cóndores humanizados se encargarían de llevar la historia del difunto, se encargaría de llevar esta memoria del difunto desde las entrañas del útero de la Pachamama hasta ir ascendiendo y llegar en un estado de pureza, de luminosidad, de solaridad a este mundo superior. Así que me parece que es muy interesante esta propuesta de que lo que representa esta imagen de la Puerta del Sol sería un rito fúnebre, el culto a los ancestros, y que el cóndor sería el ave sagrada, guía de los muertos y llevando a los seres humanos hacia su inmortalidad, hacia su vida eterna. Aquí tenemos también otra imagen, el monolito Ponce. Este monolito que también está en este complejo de Calasasaya, tiene más o menos 3 metros de altura, fue descubierto en el 1957, es la estela número 8. Y algo que llama la atención es la iconografía, que justamente está en la faja, en la parte del cinturón. Nosotros le decimos chumbi o chumpi. Y en esta parte, le he señalado con rojo, vemos en la parte central de la faja a 2 cóndores, pero
como que están yendo en una forma serpentina, en una forma espiral. El uno mira hacia una dirección y el otro mira hacia otra dirección, ¿sí? Custodiado por otros cóndores que están mirando hacia arriba, hacia el mundo superior. Y la interpretación es que justamente quizás este hombre que se le reconoce quizás como un sacerdote, puede también significar un estudioso de las estrellas, del mundo superior, y lo curioso es que tiene abajo de sus ojos como que caen lágrimas y termina en un pez. ¿Qué significaría un poco esto? Quizás en la tradición mítica simbólica puede representar el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo. Es decir, aquí le damos una nueva significación al cóndor. El cóndor estaría conectado con el tiempo, con los ciclos, con el movimiento de estos ciclos. Y cuando este ser, este sacerdote o mirador de las estrellas está llorando, está recordando un hecho que ocurrió hace 12,000 o 13,000 años, que sería el Uño Pachacuti, es decir, la época del gran diluvio, que hablan los mitos y las historias antiguas. Entonces, el lloro, el llanto, es recordar esta época del diluvio. Pero, ¿qué hacen los cóndores ahí? Quizás ellos son los mensajeros que quizás pudieron comunicar el designio de los espíritus tutelares de que iba a llegar este Pachacuti, este voltear el tiempo, este mover el nuevo ciclo. En una crónica que se llama Copacabana de los Incas, de Fray Baltasar de las Salas, refiere tradiciones también sobre la época de los gigantes, ¿no? de cuando vivieron quizás aquí en nuestras tierras antiguas gigantes. Entonces dicen que por eso este monumento, este monolito representa a los gigantes, los sabios de antaño que tenían esta memoria del cambio de los tiempos. Entonces se le va sumando otra simbólica al cóndor. En el Ecuador, vamos entrando un poquito quizás a los mitos, y tenemos aquí en el Ecuador el Pillayau. El Pillayau es un mito rescatado por los investigadores de Piedad y Alfredo Costales en el libro que se llama Mitos de los Quitucaras, ¿sí? Es de la región del Chimborazo, en el sector del sur del Ecuador, donde se encontraron en unas cuevas, sobre todo en esta gran montaña, en el altar. Se encontró en esta cueva este símbolo. Vemos en la parte superior al cóndor y en la parte inferior, como manteniendo un equilibrio, está el puma o el jaguar o el otorongo, ¿sí? El Pillayau es interesante porque en este mito se habla de que cuando hay tormentas, cuando hay lluvias fuertes o granizadas, es porque el Pillayau está descendiendo. El Pillayau desciende en forma de cóndor y quizás era el provocador de las aguas, de las lluvias. Entonces, este gran cóndor que volaba, moviendo las nubes, haciendo giros y revueltos, entonces representaba al señor del rayo, del relámpago y de la granizada. Y es curioso en este mito porque hasta el día de hoy, cuando se escucha truenos o rayos, en algunas comunidades se toman las cenizas, ¿sí?, del fogón de la casa, donde se preparan los alimentos, y cuando empieza a sonar muy fuerte los rayos y los truenos, las mujeres salen corriendo y lanzan las cenizas, diciendo que se aleje el Pillayau, que se retire. También hay otras leyendas donde dicen que cuando llueve fuertemente o cuando hay estos ruidos es porque está enfurecido el Pillayau. Y si está enfurecido hay que esconder a los niños, o si se portan mal, va a descender el Pillayau y se va a llevar a los niños. Entonces, ha prevalecido a través de los mitos
la presencia de este cóndor. Entonces aquí vemos que el Pillayao lo que representa es el descenso de las aguas, la fertilidad de las lluvias para la Pachamama. Entonces, la connotación aquí del Apu Cóndor sería el creador de las aguas fertilizadoras, el que desciende, hace que desciende, que se acumulen las nubes y que caiga esta lluvia para que haya abundancia en los pueblos. Aquí tenemos otras imágenes de la cultura inca, mochica, vasijas, cerámicas. Vemos que es fuertemente marcada la presencia del cóndor. Este es de la cultura diaguita del sur, por Chile, por Argentina, y es muy interesante también porque encontramos aquí la presencia también de los cóndores bicéfalos. Quizás tiene otra interpretación que lo que habíamos visto anteriormente en el monolito Ponce, pero en la cultura diaguita o calchaquí, la organización social y política se basaba en el hecho de que habían dos regentes, dos gobernantes, ¿sí? Un gobernante militar que representa la fuerza y el otro gobernante político que representa la administración y el uso de la inteligencia para su pueblo. Entonces, se ve en algunos petroglifos y en platos de la cultura diaguita la presencia de cóndores bicéfalos o dos cóndores juntos, no aislados, no solitarios, que representa entonces para esta cultura fuerza e inteligencia, características que serían dadas al cóndor. Este es un vaso quero. Los vasos queros son de madera, ya después de la colonización y la conquista española, y era una manera en que se podía, a través de contar y narrar historias de los pueblos, conservar estas historias sagradas de los pueblos y que no fueran delatados o destruidos por los españoles. Entonces, se idearon en estos vasos que generalmente eran muy, muy elaborados, muy decorados, muy representativos, con figuras geométricas, pero sobre todo eran libros de historia. Y alrededor de estos vasos queros, que solo se les permitía, los españoles solamente dejaban que los de alto rango social o político, adaptados, claro, lógicamente a la conquista española y sometidos todavía a esto, ellos creyeron que eran simplemente vasos muy decorados para este rango, para esta jerarquía, pero en realidad ocultaban muchas historias. Si nos fijamos al lado derecho, vemos a hombres volando, ¿sí? Esta es una guerra entre incas y chancas, y vemos dos tipos de aves cóndores. El uno está como mirando, observando la guerra, y está ahí como vigilante. En la parte superior tenemos a hombres cóndores. Es decir, quizás otra función que se le recuerda a través de estos vasos queros es quizás la de ser como las valquirias de los celtas, es recoger el alma de los difuntos, de los muertos, de los héroes caídos en batalla. Entonces, ellos recogían a los espíritus de los muertos valientes para honrarles en el más allá, para llevarles a este mundo donde, gracias a su batalla y presencia heroica, podían ser dignos de ser recogidos por los hombres cóndores. Aquí tenemos una nueva imagen. Se ve algunas aves que están a veces llevando armas a los guerreros, otras veces se les ve con bolsos donde pueden estar piedras para lanzar durante la guerra. Entonces esto nos lleva a otro significado con respecto al cóndor. Quizás es una teoría, es una hipótesis. Así como en México hay los guerreros jaguares, quizás hubo un estirpe, un linaje de hombres guerreros que estaban muy identificados con el espíritu del cóndor.
es algo que todavía hay que investigarlo, profundizarlo, ver si es que esta hipótesis es una posibilidad, porque se les ve en muchas imágenes participando de la guerra, no se les ve pasivos, se les ve muy activos en la guerra. Entonces quizás los guerreros invocaban al espíritu del cóndor, pero en este aspecto de combatiente, de vencedor, de valentía y de osadía. Esto también les va a gustar, Diego. Y aquí tenemos el famoso carnaval de Oruro en Bolivia, ¿sí? Unas imágenes donde el cóndor tiene presencia. Aquí se celebran las diabladas, y en las diabladas hay presencia también del cóndor. Yo no creo mucho en esto de disfrazarse de cóndor, porque si vamos a la memoria antigua, no era solamente colocarse un traje de danzante para significar la presencia en una fiesta, para recreación simplemente, sino que cuando uno se pone el traje de un animal, el oso, el gato, el cóndor, uno está como posesionándose de todos los valores, las cualidades y las virtudes que tiene ese animal. Por lo tanto, se transforma en un animal de poder. Entonces, no es el danzante, es el espíritu del cóndor que está danzando. Y está danzando con esa presencia, con esa vehemencia, con esa energía, con esa vitalidad. Así que aquí vemos una manifestación más de la presencia del cóndor, pero ya dentro de festividades, carnavales, que generalmente coinciden, ¿sí?, con fechas significativas, solsticios, equinoccios, en otros pueblos, en otras comunidades donde hacen presencia los animales sagrados, pero también puede ser en fechas donde yo llamo estas fechas puentes entre un Raimi y otro Raimi, entrelazando los tiempos, ¿sí? O sea, esta palabra Tincui, este punto intermedio, también tenía sus fiestas. Y a mí me parece que el Carnaval de Oruro, que se realiza en el mes de febrero, ¿verdad? Sí, febrero, marzo, dependiendo, puede haber variaciones, pero oscila entre febrero y marzo. Que es justamente el tiempo intermedio. El tiempo de, por ejemplo, depende de si está en el hemisferio norte o sur, sería para algunos pueblos la llegada de la fertilidad de las lluvias para la siembra o el recogimiento de la cosecha. Entonces es una fecha de celebración. Y claro, en las comunidades no se celebra solo entre personas, celebramos con las montañas, celebramos con las fuentes de agua, celebramos con gratitud por esa reciprocidad, por permitirnos recibir, sea la lluvia para la fertilización o sea las cosechas para compartir con los pueblos. Y esto es algo también muy importante porque hay un mito alrededor de Tupac Katari o Julián Apaza, ¿verdad? Sí. Y aquí viene nuevamente el cóndor. Bueno, ¿qué tiene que relacionarse? Pues aquí hay un mito muy poderoso, con bastante relevancia significativa, inclusive en cuanto a los levantamientos indígenas y a las insurgencias indígenas, no solamente con respecto a la antigüedad, que fue la conquista y la colonización, sino inclusive tiene fuerza hasta el día de hoy en todos los levantamientos y las reivindicaciones indígenas de nuestros pueblos. Entonces, Tupac Katari, que es todo un personaje emblemático, hablan de un mito de que cuando nació él, en el año 1750, él era hijo de un minero y resulta que cuando llegaron los comuneros a visitarle, a felicitarle por el nacimiento de este hijo, dicen que vieron volar a dos malcus, a dos cóndores. Y que cuando sobrevolaron estos dos cóndores, la interpretación de la comunidad fue que iba a unir a dos pueblos, al pueblo aymara y al pueblo quechua.
pero que también tenía la fuerza, el poder, la memoria de estos dos pueblos. Es decir, cuando descienden estos dos cóndores en el nacimiento de Tupac Katari, está prácticamente sembrando en este ser la valentía, la fuerza guerrera que veíamos en otras imágenes y en otras interpretaciones en cuanto al símbolo del cóndor. Entonces, Tupac Katari es un guerrero cóndor también, ¿sí? Viene cargado con toda esa memoria de estos cóndores, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a lo que decíamos, decía los diaguitas, ¿no? Que representa fuerza e inteligencia, valor y decisión. Entonces, es la encarnación, Tupac Katari también, de esta remembranza de este vuelo del cóndor que ya venía profetizando y anunciando que iban a ser un ser poderoso y muy significativo para nuestra historia sagrada. Aquí abajo puse uno de los mensajes que vendría a ser una sentencia, diría yo, donde dicen que justamente se debe a él y no quizás a Atahualpa. Otros dicen que es las últimas palabras de Atahualpa, pero es algo que se viene repitiendo en muchos caudillos. Al lado de Katari está también otra mujer guerrera, ¿sí? Que le acompañó en todos estos enfrentamientos y conquistas, que fue compañera de vida, ¿no? Y vemos ahí el mensaje de sentencia: pueden matarme a mí, pero volveré hecho millones. Y dicen que fueron las últimas palabras que lo dijo Tupac Katari. Vamos a las danzas, a los ritos, a esto que todavía se conserva. Aquí tenemos la danza que es conocido como Quixpe Cóndor y está basado también en un mito. Si nosotros vemos esta imagen, está el cóndor junto con el brujo que le llaman, ¿ya? Y el rito del Quixpe Cóndor dice que trata de significar el mito. Se dice que hubo un joven que se enamoró de la hija de un cacique, pero el cacique no aprobaba esta unión entre los dos. Así que viendo que había cierta terquedad y obstinación del joven que quería conquistar a esta joven amada para él, y resulta que el padre de la joven decidió no darle, no ofrecerla como parte de la familia ni como pareja. Así que él contrató a un brujo, el padre de la joven, y le pide que convierta a este conquistador, a este galán, a este hombre enamorado, le transformara en un cóndor para que se alejara de su hija. Así que el brujo aceptó y le convirtió a este joven en un cóndor. Entonces dicen que a partir de entonces el canto del cóndor a veces es triste. El canto del cóndor es una forma de decir que extraña y añora a su pareja, a su mujer amada. Pero conforme pasó el tiempo, el cóndor fue ganándose el amor de su pueblo, fue realizando muchas cosas buenas para su pueblo. Y al ganarse el respeto de su pueblo, dicen que lo inmortalizaron, porque se convirtió prácticamente en el protector del pueblo. Y desde entonces se celebra el ritual, la danza mítica de Quixpe Cóndor, ¿sí? Entonces se les ve danzando generalmente a alguien que está con plumas de cóndor o está cargando el cóndor, ¿sí? Ahora ya no se lo permite porque eso involucraba a la cacería del cóndor, ¿sí? Entonces ahora usan una vestimenta recreada con el traje del cóndor y una máscara, pero antiguamente era un cóndor disecado y puesto en los hombros, y hacía la danza con otra persona que hacía el rol, digamos así, de brujo.
Esto, por ejemplo, se lo ve mucho en Santiago de Chuco, en el mes de julio, ¿sí? En Perú. Y es interesante porque quien hace el papel de Quixpe Cóndor no es cualquier persona. O sea, tiene que hacer méritos en la comunidad, tiene que ser popular, tiene que ser reconocido para hacer el rol de Quixpe Cóndor. Y algo interesante que al investigar esta danza es que el Quixpe Cóndor tiene que salir antes de que amanezca y tiene que retirarse solo al atardecer. El rito del Quixpe Cóndor podría también relacionarse con la salida de Venus y la retirada de Venus, ¿sí? El planeta o la estrella del amanecer y del atardecer. Por lo tanto, podría estar asociado la danza del cóndor con este movimiento del planeta Venus, que también estaba asociado a un calendario agrofestivo de la comunidad. Entonces, la otra simbología y lo que representa el cóndor podría ser el anunciador de Venus, el anunciador de estas festividades y de la llegada y el cambio de clima y de las estaciones. Por lo tanto, recordemos que nuestros calendarios estaban sujetos no solamente a un movimiento estelar, solar y lunar, por eso tenemos calendarios para diferentes movimientos del mundo superior, sino que también a través de la astronomía se podía ya planificar cuándo era época de lluvias, cuándo eran épocas secas y cuándo era la mejor época para sembrar y para cosechar. Así que el cóndor podría estar relacionado nuevamente con un ciclo agrofestivo y un ciclo vital con respecto a la siembra y la cosecha. Aquí hay otra festividad. Esta danza es muy interesante porque esta es una procesión y una danza que es preinca y dedicado a Chucuway, que es una deidad que se le pide para que descienda del mundo superior para que pueda otorgar, despejar, quitar todo aquello que impide la buena cosecha y la buena siembra. Nuevamente, en la presencia del cóndor. Y es bien interesante porque cuando se hace esta caminata, este peregrinaje del cóndor, hay una persona que hace abre caminos y tiene un ovillo o una lana o tiene una cinta roja que es el brujo que va abriendo el camino y mientras va abriendo camino, detrás van llegando todos los cóndores, ¿sí? Para anunciar que va a descender la fertilidad a la tierra. Entonces, al cóndor se le solicita que sea también aquel que dirija y ponga orden. Esto es interesante en esta danza porque es el ordenador del mundo. Es el que va a establecer que no se llegue al caos. Este es el Yaguar Fiesta, ¿sí? También en Perú hay en los pueblos sobre todo de Ayacucho y Apurimax, sí, Ayacucho y Apurimax. Y aquí vemos cómo se realiza esta fiesta. Ha sido prohibida varias veces, como que por periodos de tiempo como que desaparece o se lo realiza de una manera un poco escondida y otras veces reaparece. Esta fiesta es una ritualidad donde atrapan al cóndor. Hay varias formas de atraparle al cóndor vivo. Algunas veces le ofrecen carne, le ofrecen agua y una vez que la atrapan, a veces también le dan de beber. ¿Sí? Le emborrachan al cóndor, le adornan con muchas cintas. Conforme ha pasado el tiempo, van disminuyendo las cintas que le van colocando. Estas cintas son como una ofrenda, son como una vestimenta dedicada en gratitud al cóndor, ¿sí? Antes era decorado alrededor del cóndor, ahora prácticamente solamente en la parte del cuello del cóndor. Y le amarraban al toro, ¿sí?
Recordemos que el toro no llega sino con la llegada de los españoles. Por lo tanto, esta es una recreación de la fiesta y es la fiesta de sangre. Yaguar es sangre. ¿En qué consistía esta fiesta? Resulta que era la pelea ritual entre el Hanan y el Urim o el Uku. Es la pelea ritual entre el animal sagrado que representa a los espíritus tutelares, el animal que representa a los españoles, ¿sí? Entonces, esta era una fiesta que de alguna manera dicen que en psicología social lograba exaltar los ánimos de quienes participaban y veían esta fiesta, que era una forma de desahogar esta dureza con la que fueron conquistados y sometidos. Entonces los capataces, que eran crueles a veces en las haciendas, esta esclavitud, esta opresión que vivía el pueblo andino, era representado a través de la Yaguar fiesta. Si es que el cóndor lograba vencer o le lastimaba mucho al toro, era buen augurio, muy buen presagio de que el pueblo nuevamente iba a levantarse o que iba a dejar de sufrir por todas las cosas que estaban viviendo en aquella época. Y si es que ganaba el toro, era terrible para el pueblo porque era muy mal presagio. Eso hablaba de dominio, hablaba de tristeza, hablaba de sufrimiento y dolor. Entonces, esta ritualidad dura más o menos 15 minutos, 20 minutos, y antes era hasta la muerte, hasta que uno de los dos estuviera casi muerto. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido sensibilizando esta fiesta, y lo único que hacen es de una manera representativa, es decir, que haya como este forcejeo entre el toro y el cóndor, y luego lo desamarran, lo desatan, lo liberan al cóndor y también le liberan al toro en algunas comunidades, en otros sacrifican al toro, ¿sí? Entonces aquí vemos que el cóndor viene a ser como una intervención social, una intervención en la conciencia colectiva, donde representa ya no ser los vencidos, sino los vencedores, los que se van a levantar, los que van a retornar en una simbólica a través de esta ritualidad. En el Ecuador, específicamente el 7 de julio, o sea, hace unos pocos días, se celebró el Día Nacional del Cóndor. Esto es la comunidad y el pueblo de los Saraguros. Esto es reciente, nada más unos pocos años atrás, que se celebra este Día Nacional. El Ministerio de Cultura y el Gobierno Nacional consideró que había que tomar en cuenta la necesidad de rescatar al cóndor porque es un animal que está en proceso de extinción. Entonces decidieron nombrar esta fecha, el 7 de julio, como el Día del Cóndor a nivel nacional. Entonces hacen presentaciones los colegios principalmente, y los primeros en realizarlo fueron una comunidad del sur, que son la comunidad y el pueblo de los Saraguros. Y ahí les vemos aquí en esta fotografía haciendo la danza al cóndor en conmemoración del animal de poder. El cóndor también históricamente ha estado en los escudos, en las banderas, algunos escudos de armas de Argentina, de Perú, de México, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia. Es decir, aquí vemos, aún a pesar de todos los siglos que ha pasado, la presencia solemne, emblemática de quién es el cóndor. Cada país le va a nombrar de diferente manera o le da diferentes connotaciones. O sea, las cualidades del cóndor coinciden en unos sí y en otros no. En todo caso, para un pueblo representa sabiduría, para otros fuerza, para otros representa la protección, la soberanía, la protección de esa soberanía. Es decir, va a depender del pueblo y de dónde está colocado, si en la bandera o en el escudo de armas, lo que significa.
pero se ve la presencia muy importante y muy significativa. Y esto es bien interesante porque uno de los mitos o una de las leyendas que veo que ha sido muy común en toda América Latina es el cóndor enamorado. Esta es una leyenda que puede ir cambiando dependiendo si lo narran en Chile o en Bolivia o en Perú o en Ecuador o en Colombia, pero es muy, muy conocido y muy popular el cóndor enamorado. Entonces, en esta leyenda se dice que el cóndor se enamoró de una pastorcita que llevaba a sus ovejitas al campo y se quedaba horas y horas ahí. Y él sobrevolaba, este cóndor macho sobrevolaba admirándola, viendo su humildad, el amor que tenía la naturaleza. Y se fue acercando poco a poco a ella, hasta que fue enamorándola. Le subió a su parte superior, a su lomo, y la llevó a vivir con él. Y dicen que poco a poco, como era tan amoroso y estaba tan enamorado de esta pastorcita, le iba picoteando en el cuerpo. Y mientras le iba picoteando en el cuerpo, le iba saliendo plumas a la pastorcita. Entonces, por ejemplo, en la zona de Colta y en la zona del Cotopaxi, en la zona del Chimborazo, dos volcanes en la parte sur del Ecuador, se dice que siempre que se ve volar a dos cóndores, es el cóndor enamorado. Esto es bien interesante, puede tener un montón de interpretaciones. Se dice en otras leyendas que, por ejemplo, que no es una pastorcita, sino son dos niños abandonados o que sufrían mucho. Y el cóndor tuvo compasión de estos niños, así que subió a estos dos niños, en otros subió a la pastorcita y mientras iba volando, le iba diciendo a los niños o a la pastorcita, mira, aquí está el agua para que lo cuides. Mira, aquí está el campo para que puedas sembrar, para que puedas tener alimentos, para que puedas compartir con tu familia. Y le iba indicando todos los beneficios de la creación, de la sagrada Pachamama. Y que una vez que estuvieron en la cima, estos niños sintieron que se les había revelado que era importante cuidar a la Pachamama, que era importante cuidar y proteger a la Madre Tierra. Y luego de eso, el cóndor les regresó a su familia. Así que esta es una de las leyendas más populares donde hay diferencias, puede haber ciertos cambios, pero predominantemente es el cóndor enamorado el título que se le da. En el Ecuador específicamente hay lugares donde se le da el nombre de cóndor. Entonces tenemos un refugio en Baeza, en la Amazonía, que es conocido como el nido del cóndor. Hay muchos cóndores también, pero como habíamos mencionado, están en extinción. No se les ve con tanta prolijidad y frecuencia como se los veía hace muchos años atrás. Está la cascada Cóndor Machay, donde también se hacen algunos ritos, algunas ceremonias. Está el Parque del Cóndor en la ciudad de Otavalo, donde es un parque de conservación y de recuperación de cóndores heridos o que tienen problemas con respecto a ser parte de una cacería. Y también sí ha resultado aquí, como también creo que en Bolivia y en Perú, que a veces la cacería del cóndor se da como un temor, ¿sí? Como un miedo. Hay un estigma sobre el cóndor. En algunas comunidades se ha difundido esto de que el cóndor puede llevarse niños o puede hacer daño a niños pequeños o pueden llevarse terneras o animales pequeños. Pero en realidad el cóndor, cuando hace su cacería para alimento, siempre busca ya animales muertos, ¿sí? Preferentemente animales muertos. Muy rara vez, solamente cuando hay escasez de alimento para los cóndores, es que buscan a veces animales heridos. Pero eso es extraordinario. Y también es importante recordar que los cóndores están muy íntimamente unidos al páramo. El páramo es fuente de agua. El páramo es fuente de vida. Y cuando empiezan a escasear
los espacios donde hay páramos, también es escasez y alejamiento de vida para el cóndor. Así que en esta cadena del ecosistema, si desaparece el páramo, también desaparece el cóndor. Así que hay una relación muy íntima con respecto a esto, pero yo creo que es más bien el hecho de que hay una especie de desorientación, de desconocimiento de que el cóndor no hace daño a seres vivos, ¿sí? En los últimos censos que se han realizado, en el año 2015, se ha ido aumentando la recuperación de los cóndores en el Ecuador. Por ejemplo, hay 2 provincias, en la provincia de Pichincha y en la provincia de la Azuay, más hacia el sur, es donde se encuentra la mayor cantidad de cóndores rescatados o recuperados. Habíamos llegado a una cifra bajísima, donde se había contabilizado una población de cóndores de 40 y hasta de menos. Pero a raíz de estos programas de hacer dormideros y de proteger al cóndor, aparte de hacer una difusión de conservación de los animales en extinción, fue que se incluyó un programa importante para la conservación del cóndor andino. Y es así que en la época actual estamos hablando de que hay ahora más de 100 cóndores ya sobrevolando en nuestro país. En el sur, en Chile y en Argentina, se puede hablar ya de miles de cóndores que están sobrevolando nuestro territorio de América Latina. Así que parece ser que el incremento y el retorno del cóndor va por buen camino. Esta otra parte, que es la parte final quizás de una primera aproximación a través de símbolos, mitos, ritos, danzas, con respecto al cóndor, ahora avanzamos hasta esta otra parte que es fundamental, sobre todo para amautas, taitas, mamas y atiris. Tomar en cuenta que la visión nuestra desde la ancestralidad y desde la visión de nuestros pueblos originarios, el cóndor no es solamente un animal sagrado, sino que es un animal que nos permite una conexión espiritual, una conexión energética. Por eso las características que puede tener el cóndor desde esta visión más espiritual, más energética, más originaria, podríamos hablar de estas 8 cualidades o valores que tiene para nosotros el cóndor. El cóndor es por excelencia el mensajero y el conector de mundos, del cielo y de la tierra. El cóndor nos regala la medicina de una nueva visión, porque al sobrevolar los cerros, los urcos, al estar en la cima de las montañas, nos permite aprender a ver desde arriba aquello que no vemos, desde una verticalidad o horizontalidad, sino es una visión superior. Así que la medicina del cóndor es aprender a ver con los ojos del espíritu, ver con los ojos de una conciencia superior. Otra cualidad espiritual del cóndor es los aprendizajes, y ahora más que nunca vigente, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa para nosotros morir? ¿Qué es el renacer? ¿Qué es el retornar a la vida? Cuando hablamos de qué es la muerte, el cóndor es el gran maestro de esto, porque al ser un animal carroñero que se alimenta de animales muertos, nos está enseñando la transformación significativa de la muerte, no hacia la muerte como un final, sino hacia un renacer y un renovar y una transformación. También el cóndor es la purificación, porque si no existieran las aves carroñeras, pues estaríamos sometidos a muchas enfermedades, habría un grave problema dentro del ecosistema si no hubiera estos animales y estas aves limpiadoras. Entonces, la purificación es importante como enseñanza del espíritu del cóndor. Por eso se utilizan las plumas del cóndor
macho y hembra, para purificar y para limpiar también, y como un ritual de sanación. También la visión espiritual del cóndor está relacionado con el equilibrar, ¿sí? No puede haber vida sin la muerte, y la muerte no existe tampoco sin la vida. El cielo existe porque existe la tierra, y la tierra existe porque hay un cielo. Entonces, simboliza el equilibrio, aprender a caminar en la Pachamama, aprender a vivir en este equilibrio. Va a haber en nuestras vidas momentos donde ciclos terminan y ciclos comienzan. Se inician relaciones, terminan relaciones. Terminan trabajos y se emprenden nuevos caminos. Es decir, eso es mantener una visión de equilibrio. También se le reconoce como mensajero del alma, porque al ser el que recoge las almas y que permite la trascendencia, este vuelo superior, donde va a descansar el alma o donde va a renovarse el alma, significa que podemos recibir a través del espíritu del cóndor el mensaje de los ancestros, el mensaje de los que se adelantaron a nosotros, los que nos trascendieron. También significa sus alas, al ser de color blanco y negro, los amautas dicen que significa la unión de esta dualidad, luz y oscuridad, lo positivo y lo negativo. Lo que has desarrollado potencialmente dentro de ti, fuera de ti, y que lo reconoces, es luz. Lo que está guardado, lo que está oculto, la sombra, sería la oscuridad sobre lo que tenemos que trabajar. Entonces, el Kuntur nos recuerda esto, que somos luz y oscuridad, luminosidad y sombra. Y otra cosa final sería más o menos el aprovechamiento de recursos. Es decir, nada en esta vida existe porque sí ni por casualidad. Todo lo que existe en la madre tierra tiene una utilidad, un tiempo y una posibilidad de ser aprovechado dentro de esta cadena de vida. Entonces, el reciclar, el renovar, el reusar nuestros recursos también es un tema muy contemporáneo y necesario para la vida humana y para la continuidad de esta vida. Entonces, saber usar, alimentarse de lo que otros no necesitan o no lo aprovechan, pues el animal de poder, como el cóndor, nos enseñan a aprovechar recursos. Esto es hasta aquí. Les agradezco mucho esta aproximación, este acercamiento desde lo que es la simbólica, los mitos, los ritos y esta finalmente visión espiritual del cóndor. Espero que hayan sentido aquí en el shungo, en el corazón, tratar de verle con otros ojos, con esta mirada de nuestros abuelos y abuelas, lo importante que es el cóndor para nosotros. Yupai Chani. Wow, realmente ha sido una explicación muy, muy fuerte porque hemos visto diferentes aspectos, ¿no? En la arqueología, en la espiritualidad, en los mitos, en las leyendas, y hay muchos aspectos que seguro todos desconocíamos. Y algo que también hablábamos detrás de cámaras era el tema, ¿no? De que tal vez sea por este nuevo ciclo que el COVID nos está enseñando, que la madre naturaleza se está regenerando, ¿no? Ya que la actividad antropogénica realmente le ha dado mucho palo a la Pacha. Y detrás de cámaras hablábamos de la llegada de los cóndores a Ecuador, si tal vez podríamos también hablar sobre este punto. Sí, Diego. Es interesantísimo reconocer las señales y los signos. ¿Sí? Nuestros taitas y mamas nos enseñaban que es importante estar atentos, ¿sí? A los mensajes, al espíritu de Guaira, del viento, estar atentos al espíritu de Yacumamita, el agua, qué movimientos da, qué ciclos aumentan o disminuyen.
estar atentos al mensaje de nuestro abuelo, el Taita Nina o el fuego sagrado, cómo va manifestándose en su lenguaje de llamas, de presencias y ausencias. Todo este lenguaje es un lenguaje no solamente simbólico, sino un lenguaje que va más allá de lo racional y de lo lógico, pero que sí se puede establecer como un ritmo de vida, un ciclo de vida. Y con la llegada de la pandemia, el espíritu del cóndor viene con poderosas enseñanzas, ¿sí? ¿Qué pasaría si viéramos con los ojos del cóndor qué es la muerte y qué es la enfermedad? Si pudiéramos con el corazón del cóndor, con esa compasión, con esa capacidad de fusionarse y unirse con los del mundo de aquí, a poder entender que somos un solo corazón, que la solidaridad, compadecernos de los enfermos, de los que perdieron el empleo, el trabajo, o perdieron familias, o perdieron amistades, ¿sí? Saber que nosotros podemos transformar eso, que podemos hacerlo algo importante como aprendizaje. ¿Cómo entender en este tiempo cuando nos azota la crisis económica, la crisis política? ¿Cómo saber aprovechar nuestros recursos y empezar a valorizar el trueque, el compartir, el randy, el añi, la solidaridad, empezar a hacer huertos orgánicos, empezar a sembrar nuestras chacras, nuestros espacios, para dar alimento a nuestra familia y poder intercambiar en nuestro barrio, en nuestra comunidad, a sobrevivir a través del año, a través de la reciprocidad. Es decir, el espíritu del cóndor viene con un fuerte mensaje, un poderoso mensaje. Si vamos hacia la visión de las mamas, de los taitas, de los amautas y los yachaks, el que haya retornado los cóndores en tiempo de pandemia nos está anunciando varias cosas. Por un lado, de que la Pachamama y la Madre Tierra necesita curarse a sí misma, sanarse a sí misma. La minería, la extracción maderera, la explotación del petróleo, está prácticamente absorbiendo las energías vitales de la Madre Tierra. Y en ese proceso, la Pachamama, igual que cualquier mujer, madre, se resiste a morir y empieza a regenerarse a sí misma. Y si tiene que hacer a un lado a los que le están haciendo daño, si tiene que detener y parar la enfermedad que se llama ambición, egoísmo, es una enfermedad. La enfermedad de no respetar las leyes de la naturaleza, la enfermedad de destrucción que tiene el ser humano. Y si la Pachamama dijo hasta aquí nomás, hemos visto unas imágenes a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, cómo han renacido especies, cómo han retornado especies de plantas, de animales, cómo el espacio del cielo, del mundo superior se ve con una claridad impresionante, sin contaminación de industrias, sin contaminación de los vehículos, de los camiones, de los buses. Entonces, algo nos está queriendo decir la Pachamama. Se está haciendo ella escuchar de alguna manera, que es una forma de decir a través dolorosamente de la enfermedad, de estar en cuarentena, de estar aislados y limitados. Algo nos está diciendo la Pachamama. Y hay que abrir no solamente los ojos, los oídos. Qué bonito
el elefante que caminó en carretera, qué bonito las especies que están retornando. O sea, no se trata de tener solamente un ánimo ecologista verde, sino que ¿qué vamos a hacer con la vida de otros? Somos responsables también de otras vidas. Y la Pachamama está para todos. Quizás también fue para renovar la vida de muchas especies en extinción. Entonces el retorno de los cóndores puede ser una consecuencia también de esto que hablo de la autosanación de la Madre Tierra y de volver a ocupar el espacio que le corresponde, ser guardián del mundo superior, ser el mensajero de los espíritus, de las achachillas, de los apus, de los urcos, y quizás por eso han retornado. Por otro lado, también hablaría del retorno de los antiguos, el retorno de un nuevo Pachacuti, ¿sí? Los nuevos tiempos, los nuevos ciclos. Quizás esto también, al ser mensajero de los nuevos tiempos, como veíamos en diferentes imágenes anteriormente, nos está recordando a nosotros, los runas, los seres humanos que habitamos esta tierra, que hay que hacer un cambio de conciencia, que ya es el tiempo de renovarnos, que algunas cosas en nosotros deben morir, porque no son sinónimo de vida, sino de muerte tras muerte, destrucción tras destrucción. Y en la mitad estamos nosotros, aquí, en el Tincuy. Sin embargo, este mensaje del retorno de los cóndores nos está recordando que necesitamos quizás nuevos líderes sociales, comunitarios, políticos, económicos, que quizás hay que replantearnos nuevas teorías, filosofías y creencias. El nuevo Pachacuti nos está trayendo este mensaje de transmutación, de transformación y de cambio. Entonces, ese sería para mí el retorno de los cóndores. Han retornado varios cóndores a Ecuador, ¿cierto? De ahí también surge la pregunta y creo que, bueno, es que es una explicación muy amplia la que nos has dado a todos, un panorama muy, muy amplio que muchos de seguro que desconocíamos. Y el cóndor vemos que es gran parte de todo, tanto del tiempo y del espacio, ¿no? Y que es importante conectarnos, y equilibrar las cosas, ¿no? Como lo que acabas de decir, que el cóndor creo que no, más allá de ser un ave emblemática de muchos países, creo que es un gran maestro también. Totalmente de acuerdo. Es un yacha, un hatun yacha, ¿no? Hatun Del Yacha. mundo superior, ¿sí? Y creo que hay que ser humildes, ¿sí? Porque con la cultura occidental, como que hay una tendencia todavía hasta el día de hoy de una especie de vida antropocéntrica, ¿sí? Solamente como que el ser humano fuera el centro del universo, de los multiversos, de las dimensiones. Y tenemos que aprender a ser humildes. Y en esta humildad reconocer que no somos todopoderosos. Quizás no desde esta forma de creencia. Sagrados, divinos, humanos también. Y en estas manifestaciones, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, existen enseñanzas del cóndor como un camino, el Kunturnyan, el camino del cóndor. El Kunturnyan es una forma de vivir, es una forma de tener cierto nivel de coherencia bajo las enseñanzas del cóndor. Entonces, de hecho, existen gente que forman el Kunturnyan, así como hay el Kindenyan, el camino del colibrí. También hay un camino del colibrí. Yo, por ejemplo, he querido rescatar estos arquetipos psicológicos, ¿sí? Hay arquetipos psicológicos que están basados en la psicología de Jung, y los neo-jungianos hablan de arquetipos, ¿sí? Psicológicos,
que van determinando acciones, pensamientos, emociones, de acuerdo a los arquetipos, como un modelo de comportamiento en la vida y en las relaciones. Pero yo creo que los andinos somos diferentes, ¿sí? Que si es que en los arquetipos psicosociales nos hemos adaptado a la vida occidental, es cierto, tenemos también influencia y una herencia occidental, pero también no somos totalmente occidentales y tampoco somos orientales, somos andinos, somos de esta tierra y tenemos también nuestras propias filosofías, psicologías y formas de vida y vibramos muy bien con esa forma de vida, ¿sí? Nos entrelazamos muy bien con esta forma de vida. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto, por supuesto, a todas las filosofías, creencias, espiritualidades y caminos, pero, por ejemplo, ¿cuál sería la meditación andina? No somos orientales, entonces, si yo quiero tomar a un grupo de andinos y hacerles meditar al estilo oriental, a lo mejor se van a aburrir, se van a cansar, van a querer movimiento. Si yo hago una meditación occidental, donde lo que tengo que hacer es solo tener conciencia corporal y estar en paz y ya completado, pues tampoco nos ajustamos a veces a esta forma de meditación práctica que tiene diferentes nombres y escuelas, donde lo que te va a quitar es el estrés. El único objetivo es quitarte la tensión, pero para que seas más productivo, pues, para que seas más eficiente, para que respondas más al sistema, ¿sí? Te adaptes mejor al sistema. Entonces, ese es otro tipo de meditación occidental. ¿Cuál será la meditación andina? No somos orientales, no somos occidentales totalmente. ¿Cuál será la meditación andina? La meditación andina, de acuerdo a lo que yo lo creo y lo comparto nada más, nosotros somos viajeros, caminantes. Nos gusta caminar y conversar. Somos peregrinos. Nos gusta subir a una montaña, no con un propósito de poner una bandera en la cima, sino con el propósito de escucharnos a nosotros mismos, de ir observando lo que ocurre, por placer y por disfrute. Entonces, ¿cómo sería la meditación andina para mí? Es hacer ñans, hacer ñans para nosotros mismos, o hacer caminos, ser peregrinos. Y nuestra forma de meditar es caminando, peregrinando. Aunque haya retornos, no importa, se retorna las veces que sea necesario, idas y venidas. Y mientras uno va caminando, vamos sentando los pies en la tierra, en la Pachamama. Y caminar descalzos a veces, o caminar con un ritmo. A veces hay que caminar rápido, a veces hay que caminar despacio. Y en la planta de los pies también está la memoria. Están centros energéticos, los ñahuis, estos ojos de vida, de energía. O sea, nosotros tenemos otros centros energéticos. Entonces es importante también esto, ¿no? Claro, es algo que nunca he visibilizado, ¿no? ¿Cuál es nuestra meditación? Y concuerdo totalmente porque todas las personas que nos están viendo, de seguro hacemos trekking, hiking, caminatas en sí, y es la mejor manera de conectarnos con la naturaleza, con el sol, a veces con las estrellas, con los animales, con las aves, etcétera. Bueno, creo que ha sido una conferencia de mucho aprendizaje, una visión muy interesante desde Ecuador. Muy agradecidos por tenerte en esta conferencia. Hay una segunda parte, ¿cierto? Donde vemos el cóndor, pero desde otra perspectiva. Esperemos también tenerte para que nos expliques y nos adentres más a esto del cóndor. Y bueno, nuevamente nos has dejado con otra perspectiva.
Y muchísimas gracias. Un fuerte Hayaya hasta Ecuador. Hayaya a todos nuestros pueblos hermanos, a Yupaychani desde este shungo, este latido, este corazonar juntos, ¿sí? Y en este corazonar espero nuevamente compartirles con mucho amor, mucho cariño esta sabiduría. Una parte es investigada, otra parte fue recibida a través de sueños, peregrinajes también, escuchándole a nuestro Taita Apu juntos. Así que espero que sea útil más que para la cabeza, para el corazón. Y en la segunda parte compartiremos, ¿sí?, la medicina del cóndor, la sabiduría del cóndor, que creo que esto les va a interesar muchísimo, ¿sí? Saber qué medicina nos da, qué enseñanzas nos puede dar. Te agradezco mucho, Diego, a ti, a un Hayaya también, al pueblo boliviano, a nuestro pueblo hermano. Somos uno y mantengámonos fuertes, firmes y valientes, pero también cambiemos en conciencia para superar esta crisis y este nuevo tiempo. Abrámonos al nuevo tiempo. Super. Hayaya. Ya está tu Yupay Chani.